título de nuestro sermón de hoy es Somos sacerdotes del Rey. Somos sacerdotes del Rey. Rodrigo habló un poco también la semana pasada acerca de ser sacerdotes. Y yo voy a trabajar un poco más lo que significa ser sacerdotes el día de hoy. ¿Y por qué vamos a hablar de ser sacerdotes? Porque existe un concepto errado en el mundo acerca de lo que significa ser un sacerdote. Existe un concepto religioso acerca de lo que es ser un sacerdote. Y la Biblia enseña de diferentes formas lo que el mundo dice sobre ser un sacerdote. En el Antiguo Testamento vamos a ver algunas cosas acerca de cómo eran los sacerdotes. Y de ahí vamos a tomar los principios para nosotros vivir hoy día, a partir de hoy, si es que no lo hemos hecho nunca, como sacerdotes del Rey. Porque eso es lo que somos, hermanos. Somos sacerdotes del Rey. Pero ustedes son, dice la Escritura, linaje escogido. Ustedes son linaje escogido. Este pasaje nos habla de tres cosas muy importantes. Primero, comienza asegurando quiénes somos. La vez pasada le hablaba que hay muchas personas que andan en búsqueda de propósito en la vida. No saben para qué están acá, en la tierra. No encuentran sentido a lo que hacen. Y la Biblia nos entrega en diferentes versículos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro sentido acá. Y vamos a hablar durante el sermón de hoy y de la semana que viene acerca de estas tres cosas. Primero, ¿cuál es nuestra seguridad en Cristo? Luego, ¿cuál es nuestro propósito en Cristo? Y vamos a terminar nuestro sermón de la semana que viene con un llamado de atención a cómo debemos vivir en Cristo. ¿Cómo debemos vivir en Cristo? Adolfo hablaba de la obediencia al Señor. Debemos ser obedientes, decía. Y nos cuesta a algunos de nosotros ser obedientes porque nos rebelamos a eso. Algunos de nosotros nos encanta vivir en independencia. Pero la verdad es que el cristianismo no es para independientes. No es para independientes. No es para separaciones, no es para divisiones, no es para partidos políticos y partidos religiosos. El cristianismo es para estar unidos entre nosotros, cada uno cohesionado. Por eso hablaba la Escritura de la semana pasada. Somos un edificio en construcción. Usted no puede construir un edificio con un solo ladrillo. Es absurdo. Un edificio se construye con muchos ladrillos y con una piedra angular, decía Rodrigo la semana pasada. Una piedra principal, una base sólida, sobre la cual todos nosotros estamos siendo edificados también. Pero todos nosotros, cada uno de nosotros es una parte importante para Dios. Es un sacerdote al servicio real. Es parte del pueblo elegido. Empieza el versículo diciendo: pero ustedes son linaje escogido. Linaje escogido. Ahora si me acompaña, por favor, un poquitito antes del versículo 9. En el versículo 4 de 1 de Pedro, capítulo 2. Se nos dice cómo es que nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, llegamos a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. En el versículo 4 nos dice: Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¿Saben? La clave para que cada uno de nosotros podamos ser parte del pueblo de Dios, para que cada uno de nosotros seamos esas piedras vivas, seamos parte de la edificación, está en el versículo 4. Implica acercarnos a Dios, acercarnos a Él. No con temor, no de a poco, sino completamente. Acercarnos implica convertirnos a Cristo, implica entregarnos completamente a Él. No es solamente participar de algunas reuniones o decir que somos parte de Él. No, implica entregar nuestras vidas al Señor. Al acercarse a Él dice: también ustedes son como piedras vivas.
Pero al alejarnos de Él, si es que somos cristianos, si nos alejamos de Él, si nos alejamos de la comunión con Dios, si nos alejamos de la comunión unos con otros, entonces dejamos de ser piedras vivas también. Hay una historia que se cuenta acerca de un pastor y uno de sus feligreses o discípulos. Y se dice que este pastor tenía a este hombre en la iglesia, y el hombre, después de mucho tiempo de escuchar los mismos sermones, porque parecía que el pastor era un poco repetitivo en las cosas que hablaba, el hombre empezó a aburrirse de los sermones porque pensó, gente habla toda la semana lo mismo. Así que mejor me voy, y decidió irse de la iglesia, porque le parecía que los sermones eran repetitivos. Yo no sé de qué hablaría el hombre, pero todo el tiempo parece que hablaba de las mismas cosas. Entonces el Señor se alejó de la iglesia por un par de meses. Pasados 2 meses, el pastor llegó a su casa, golpeó la puerta, entró en la noche para conversar con él. El pastor entró y se sentó. No hablaba absolutamente nada con el joven. El hombre tenía una chimenea con fuego, y tratando de hacer un poco de conversación, porque no tenía idea por qué había ido el pastor, solo él pensaba, este debe haber venido porque yo no he ido a la iglesia, así que me viene a buscar para que vuelva. Pero ¿cómo le voy a decir que sus sermones son aburridos? ¿Cómo le puedo decir que sus sermones me tienen cansado y por eso dejé de ir a la iglesia? Entonces empezó a hablar del tiempo. Y le empezó a decir, se ha fijado que frío está esta temporada. Y el pastor no le decía nada. Se cansó de hablar del tiempo y el pastor no le decía nada. Se sentaron los dos a la orilla de la hoguera. Y después de media hora de tratar de intentar hilar una conversación, el pastor agarró una rama, palo, madera, un pedazo de rama, no te entiendes lo que es una rama, y agarró un tizón encendido de fuego, lo apartó del fuego y lo puso a un lado, donde no había más llamas encendidas. Ante los ojos del muchacho, el tizón empezó poco a poco a apagarse. El fuego empezó a terminarse, ya no había fuego en ese pedazo de tronco, sino que empezó a apagarse. Cuando estaba casi a punto de apagarse, el joven despertó, parece, de su letargo, agarró el palo, levantó el tizón y lo metió nuevamente al fuego. Y nuevamente empezó la hoguera a encender en ese pedazo de tronco. El pastor se levantó para irse y le dijo muchas gracias. Hasta la próxima. Y el joven le dijo muchas gracias, pastor. El próximo domingo estoy en la iglesia. Algunos de nosotros creemos que podemos vivir el cristianismo de manera solitaria, pero no es así. Nunca un cristiano va a poder estar bien si está lejos del cuerpo. Un cristiano jamás va a estar bien si se aleja del cuerpo, si no participa de las reuniones, si no participa de los grupos pequeños, si no recibe discipulado, nunca va a estar bien. Es un engaño. Creer que uno se va a poder mantener fiel, puro, firme, constante en la palabra, orando y recibiendo y ayudando a otros cuando no asiste a las reuniones del cuerpo, eso es una falsedad, es una necedad, es algo que Satanás empieza a meter en la cabeza independiente de muchos de nosotros. Nos hace creer que la independencia nos da cierta libertad, pero es todo lo contrario. La independencia de Dios y del cuerpo nos esclaviza a nosotros mismos, nos vuelve egoístas y nos hace alejarnos poco a poco y apagarnos de nuestra relación con el Señor. Entonces no podemos vivir un cristianismo si no estamos cerca de los cristianos, porque si nos alejamos de los cristianos dejamos de tener el fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si dejamos la iglesia vamos a caer en pecado definitivamente en algún momento. Si dejamos de confesar nuestros pecados, si dejamos de compartir con hermanos espirituales, si dejamos de vivir nuestras vidas cristianas con jóvenes, con adolescentes, con personas que están fieles al Señor, en algún momento terminaremos volviendo atrás y estando peor de lo que estábamos antes. Pero ustedes son linaje escogido, dice Pedro. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las Escrituras siempre muestran un antes y un después en nuestra vida. Antes de Cristo, usted y yo estábamos en las tinieblas, en la oscuridad, no había luz en nuestra vida. Pero después de Cristo todo cambió, todo empezó a ser
Señor, empezamos a notar que nuestra vida realmente no reflejaba la luz de Cristo y decidimos cambiar. Decidimos hacerlo a Él, nuestro Señor. Y desde ese momento la vida empezó a ser diferente. Nuestro entorno cambió. Nuestras relaciones se afectaron. Algunos amigos nos abandonaron. Y está bien que nos abandonen porque no puede lidiar Dios con la maldad. Pablo habla en Corintios. ¿Qué tiene que ver cristiano con un no cristiano? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Nada. No podemos olvidar quiénes somos, hermanos. No somos los mismos de antes. No somos los que pecábamos cuando se nos daba la gana antes. No, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Tenemos identidad propia. Debemos pensar lo que Pedro está diciendo acá. Él está afirmando que hemos sido escogidos. Hoy voy a compartir dos puntos. El primero voy a entrar rápidamente porque se relaciona con el segundo. Pero el primer punto nace en esta escritura. Ustedes son linaje escogido. Linaje habla de una línea que viene de Dios. Son una nación, son una línea que viene de Él. Un linaje es un grupo especial. Dice la Escritura que hemos sido escogidos. Linaje escogidos. Pedro probablemente está recordando el Antiguo Testamento, porque usted sabe que el Nuevo Testamento se basa mucho en el Antiguo Testamento. Yo quiero compartir varias escrituras, pero no voy a leer todas las escrituras por tema de tiempo. Sin embargo, las notas ya están con sus líderes y van a ser permitidas también para que las tenga, van a estar en la internet y las va a poder tener. Pero Pedro probablemente esté recordando la escritura del Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, que nos dice así. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Y Él está hablando de Israel en el Antiguo Testamento. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eres el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se dará cuenta de cómo Dios actuó de una manera intensa en medio de su pueblo para sacarlo de la esclavitud en cual el pueblo se encontraba. Y usó a Moisés para eso. Y mostró un montón de poder. Las señales, probablemente se recuerda de todas esas señales que el Señor hizo para sacar al pueblo. Y cómo el pueblo salió, y cómo atravesó el mar también, y cómo el pueblo fue liberado por Dios por medio de este Moisés. Y del Deuteronomio le dice al pueblo: para el Señor eres un pueblo santo. Hemos hablado acerca de lo que es el santo, el ser apartado. Pero repite dos veces: Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva. ¿Saben? La Escritura dice que Dios no eligió al pueblo de Israel por sus méritos. Dios no eligió al pueblo de Israel porque estaba lleno de riquezas, porque era un pueblo intelectual, lleno de conocimiento. No, todo lo contrario, dice que el pueblo de Israel básicamente era lo peor. Aunque no eres el pueblo más numeroso, ni siquiera era el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Dios escogió al pueblo más insignificante, al que no tenía valor, al que todos miraban quizás hacia abajo, al que todos menospreciaban. Dios miró a ese pueblo y dijo: yo amo a este pueblo. Y escogió lo peor. No había títulos ahí. Soy ingeniera comercial, entonces ya tenía. Yo soy ganadero, yo soy doctor, yo soy ingeniero, Señor, considérame a mí.
Yo tengo mucho dinero, Señor, puedo comprar lo que quiera, soy un tremendo constructor. Nadie lava los platos como yo lo hago, Señor, tenés que escogerme. Y el charque me queda pero fabuloso. El sazón que tengo es el mejor de Santa Cruz. No hubo un argumento para decirle al Señor, yo soy, elígeme a mí. No. Es como cuando decimos, te acepto, Señor, como si fuéramos mejor que Él. No, ninguno de nosotros es mejor que Él. Y en ese momento ninguno de ellos era lo mejor delante de Dios. Sin embargo, dice la Escritura, el Señor se encariñó contigo. El Señor se encariñó contigo. Y piensa en esto, mi hermano. Agarremos ese principio para nosotros, porque ninguno de nosotros, por muy intelectuales que seamos, por muy profesionales que seamos, por muchos títulos que tengamos, por mucho dinero que podamos tener, nos podemos de alguna manera comparar con la pureza y santidad del Señor. Amén. De hecho, si alguno de nosotros empezara a sacar sus credenciales pecaminosos delante de todos los demás, seguramente nos apedrearía. Si yo les confesara todos mis pecados, ustedes dirían, ¿qué hicimos? ¿Cómo se nos ocurrió traer a este hombre acá? Pero si usted estuviera al lado mío y empezara a hablar de sus pecados también frente a todos los demás, probablemente usted diría, pero ¿cómo es posible que yo esté en esta iglesia? Con este individuo, con este malvado. Pues Dios escogió lo peor, no lo mejor. Para el mundo probablemente lo mejor está allá afuera, pero para Dios lo mejor está allí. Lo mejor para Dios es usted, somos nosotros. Porque Él se encariñó con nosotros. Dios se encariñó. ¿Sabe? Me da tanta ternura escuchar estas palabras, porque es como que donde quiera, ¿sabe? El Señor te vio ahí tirado en el piso, se encariñó contigo, te agarró en sus brazos, te abrazó, te consoló, te amó. En los momentos de desesperación te ayudó, te animó, te levantó, y así es Dios con nosotros. No somos lo mejor, pero somos hijos de Dios. Y eso debe darnos una alegría tremenda, porque el Señor se encariñó con nosotros. Y no solo se encariñó, no solo nos vio con ternura, sino que además dijo, quiero que sea mío. Ese Pablo es mío, no es de nadie más. Ese Mario es mío, ese Gustavo es mío, ese Alberto es mío y nadie me lo va a quitar. Y si usted nos visita por primera vez, nos está estudiando la Biblia con nosotros, pues sepa que estas promesas son cuando fueron para el pueblo de Israel. Los principios se traen a nuestra vida también. Y usted puede pensar, pero yo no merezco estar con el Señor, soy tan malvado o tan malvado, he cometido tantos errores. Pues precisamente es a usted quien quiere el Señor. Amén. Al malvado, al que ha cometido muchos errores, al que está cargado de pecados, a Él lo quiere. Amén. Porque somos los que podemos reconocer delante del Señor nuestra necesidad. Así es. El que no reconoce todo lo que necesita Dios, pues no necesita realmente a Dios. Hasta que puede reconocer quién es Él y quiénes somos delante de Él. Lo hizo porque te ama. Lo hizo porque te ama. He escuchado una broma yo a veces de algunos matrimonios. Y algunos dicen, yo elegí a él. Yo la elegí. Porque mira cómo soy. Me vio y se enamoró de mí. Y no saben que en realidad fue ella la que lo escogió a él. Porque si fuera por otro, ni siquiera le habían mirado. Entonces algunos se llenan de orgullo pensando, no, mírame cómo soy, la mujer que tengo, esto es por mí. No, no fue por ti. Fue porque ella tuvo compasión de ti. Y yo pienso lo mismo de mí. Porque míreme a mí. ¿Se da cuenta cómo yo soy? ¿Le gusto? Pues yo creo que ninguna de ustedes me habría escogido, pero mi esposa me eligió a mí. Porque me vio con ojos de amor.
me vio como Dios me ve. Amén. Me vio por dentro. Conoció mi profundidad. Conoció quién yo soy sin Dios. Conoció mis pecados, mi oscuridad. Y aún así, ella me ama. Y todavía me ama. Y me sigue amando. Y le doy gracias al Señor. Hoy día en la mañana le daba gracias al Señor y lo escribí en el cuaderno de apuntes. Gracias, Señor, por mi esposa. Y gracias por mis hijos. Y gracias por la iglesia. Y gracias por todo lo que me has dado. Porque la verdad es que es por gracia, es por amor que tenemos todo lo que tenemos. Así que cuando mire a su esposa, no crea que usted con todo su enganche la hizo de mí. Más bien agradezca que su esposa se echó con usted. Y viceversa, ¿no? Que a veces ocurre para el otro lado también. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Es una convicción esta, mis hermanos, que todos nosotros debemos tener en nuestra mente. En nuestra mente debemos tener la convicción, porque la convicción nos da seguridad. Las emociones no nos dan seguridad, los sentimientos no nos dan seguridad, pero la convicción de saber que Dios nos eligió, aún sabiendo quiénes somos nosotros, para amarnos, porque se encariñó con nosotros, pues nos da la seguridad de que Él va a estar de nuestro lado siempre, hasta que nos muramos y nos vayamos con Él. En Juan 15, verso 16, Jesús dice a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y es así, es Dios el que nos escoge. Yo elijo venir a esta iglesia y decir: no, yo elegí venir aquí porque es mejor que la otra. No, ¿quién elige usted? Es Dios el que la eligió. No es que me levanté con ganas de venir hoy a la iglesia, no. Es Dios el que le motivó, el Espíritu Santo ha trabajado por medio de hermanos, por medio de su corazón, si usted es cristiano también. No, aquí no hay nada al azar, hermano. No hay nada al azar, no hay personalidades. Es Dios el que mueve nuestros corazones. Es Él. Si no es Él quien nos mueve, entonces las personalidades nos mueven. Cuando las personalidades nos mueven, una vez que se va nuestra fe también. Es Dios el que debe mover la alegría. Es Dios el que debe movernos a entender que hemos sido escogidos por Él, no por nuestras facultades, sino que simplemente porque Dios lo quiso hacer así. Y usted pregúntele al Señor: ¿por qué me elegiste si no tengo pelo? Pues porque te amo. Te va a decir. Efesios 1, versículo 4 nos dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Antes de crear el mundo, Dios ya había pensado en su iglesia y ya había abierto la puerta para todos los que nos arrepentimos confiando en el Señor, bautizándonos para que Él nos perdone los pecados y nos agregue a la iglesia santa del Señor. Pero antes, probablemente antes, muchos años antes de que Rubén, el esposo de Rosalía, empezara a pensar en la iglesia, cuando estaba cubierto de pecado oscuro, negro, sucio y feo, Dios ya lo amó. Y Él pensó en él: Rubén, tú eres un hijo mío, debes volver a tu casa, con tu familia. Y cuando Alberto andaba jugando a la pelota por ahí, básquetbol. ¿Usted sabe que Alberto sabe por el básquetbol? Ayer lo vimos jugar y le pega, ¿no? Bastante bien. Cuando él andaba en sus andanzas por ahí, Dios ya había pensado mucho antes en él. Mucho antes de crear la tierra, ya había escogido a Gaby, a cada uno de nosotros, ya había pensado en nosotros para que fuéramos parte de su pueblo. Solamente que no había llegado nuestro tiempo de entender que el Señor te había llamado, de entender que Él te había escogido para que fueras parte de esta nación santa. Tesalonicenses capítulo 1, verso 4 dice: hermanos amados, sabemos que Él nos ha escogido. En 2 de Tesalonicenses 2:13 nos dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios nos escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Desde el principio
desde el principio, desde antes de que todo ocurriera, el Señor ya había pensado en su iglesia, ya había planeado cómo íbamos a llegar a Él. Es más, ya nos conocía. El rey David dice en uno de sus salmos: me conocía desde antes de que yo naciera, aún en el vientre de mi madre ya sabía lo que yo estaba pensando. Nada de nosotros es desconocido por Dios. Antes de nacer, Dios ya nos había mirado, ya nos tenía compasión, ya había pensado cómo podíamos entrar a su presencia. Entonces esta es una verdad, una convicción que usted y yo debemos atesorar. Si somos cristianos es porque Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos rescató, Él nos perdonó, Él nos dio la posibilidad de creer y tener fe. Él nos llamó al arrepentimiento. No fue nada hecho por nosotros, no hemos hecho nada, nada para merecer lo que ha hecho por nosotros. Sin embargo, Él nos ha traído con cuerdas de amor, dice por Él, con lazos de ternura, para que reconozcamos que Él es el Señor delante de todos los demás. Entonces hemos sido escogidos, elegidos por Él. Pero también, y este es el punto central de nuestro sermón de hoy, me voy a detener un poco aquí. Somos sacerdotes reales. No solamente somos sacerdotes, no solamente tenemos este privilegio de poder ser sacerdotes o reconocidos por Dios como sus sacerdotes, sino que somos sacerdotes al servicio de Dios. Y fíjese usted si tiene problemas de autoestima, porque muchos de nosotros la tenemos, por la cantidad de cosas que el mundo, la universidad, el colegio, el bullying que nos han hecho a lo largo de nuestra vida, en el mundo y aún en la iglesia. Sépase usted que delante de Dios es una sacerdotisa real, es alguien especial, es un sacerdote real. Es alguien que le sirve al Señor y le sirve a los demás. No es alguien sin sentido en este mundo. ¿Qué implica que seamos sacerdotes? El Antiguo Testamento nos muestra cómo era un sacerdote. Y por ende vamos a tomar los principios de ahí para ver cómo estamos siendo sacerdotes nosotros. Porque usted es sacerdote. Andrés, eres un sacerdote de Dios. Y debes vivir como Dios manda que debemos hacer. ¿Qué implica ser sacerdote? La primera característica de un sacerdote es que es elegido por Dios. Y ya hablamos de la elección. Y no voy a ahondar mucho más en eso. Pero hemos sido elegidos por Dios para ser sacerdotes. Sin embargo, en Éxodo capítulo 28, Éxodo 28, usted puede ver cómo Dios, dentro de todo el pueblo, eligió a ciertas personas para que fueran los sacerdotes. Eligió a los descendientes de Leví. En Éxodo 28:1 se nos dice: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. De entre todos los israelitas, ellos te servirán como sacerdotes. Recuerdo cuando hace casi 5 años atrás, probablemente ya son 5 años, falta poquito, me entrevistaron para venir a trabajar. Se reunieron conmigo un grupo de hermanos, Ariel, Rodrigo, Henry, Amado. Nos reunimos por internet, empezamos a hablar y me empezaron a preguntar algunas cosas, no querían evaluar quién yo era, básicamente una entrevista de trabajo, para no empezar. Empezaron a hacerme preguntas aquí y acá del matrimonio, con los conflictos, cómo yo reaccionaba y un montón de cosas. Obviamente yo les di la parte buena de todo eso, por eso estoy acá. No fue eso. Les conté cómo yo era, ¿no? Y respondí a sus preguntas. Y también bajé la expectativa, porque probablemente tenían una expectativa diferente. Les dije: yo no soy lo que ustedes esperan. Yo soy así y voy a ser así. Y así va a funcionar. Pero me hicieron una entrevista. Y si usted alguna vez ha buscado trabajo, le han hecho ese test psicológico, ¿se acuerdan? Que le dicen: ya,
hay 50 postulando, un test psicológico, después le pasan otro, hay otro más, y una montonera de figuritas y manchas de tinta que uno empieza a interpretar cualquier cosa. ¿Qué es lo que ve aquí? Una mariposa. Cosa será. Y le hacen exámenes de todo tipo, cuánto conoce del área, y entrevista con el psicólogo, con un terapeuta, con el psiquiatra, con este otro, con aquí y acá, y al final cuando ya está casi listo, porque le dicen, ay, no, nada más es lista, pues nunca le vuelven a llamar. Y usted piensa, pero si estoy capacitado para ayudarlo. Y sigue buscando empleo, y vuelve el proceso de nuevo. Y vamos a la entrevista y aquí y acá, la competencia, los títulos, bla, bla, bla. Yo soy analista de sistemas de carrera. Cuando empecé a buscar trabajo me di cuenta que necesitaba estudiar muchísimos años más para poder encontrar trabajo, porque no sabía nada de lo que me pedían. Sin embargo, cuando vemos a Dios escoger a los sacerdotes, en ningún lugar se muestra que Dios le dice a Moisés, tráeme el currículum de Aarón y llámame al psicólogo para que le haga una entrevista. ¿Cuántos títulos en consejería tiene Aarón? A ver, ¿cuánto conoce de la ley? ¿Y sus hijos cuánta experiencia tienen? Tráigame el currículum de ellos y llame a las recomendaciones porque necesito saber cómo son. Pues la verdad es que no. Simplemente Dios le dijo a Moisés, trae que ellos de todo el pueblo me van a servir como sacerdotes. No necesitó subtítulos, no necesitó referencia, simplemente Dios los eligió. Y así fue con nosotros también. Él no le pidió un título, ¿no? A ver, ¿cuántos periódicos vende el día? Si vende menos de 50, no me sirve. Más de 50 podemos hablar. 200 ya es exitoso. 300 es súper empresario. 400, wow, usted tiene que estar conmigo porque yo soy Dios. No. Ni siquiera se preocupó en cuanto vendían, en cuanto tenían. Así que Dios nos ocupó de esas cosas insignificantes delante de sus ojos. Simplemente eligió a los sacerdotes. Entonces un sacerdote es alguien elegido. Un sacerdote ha sido limpiado de sus pecados. La segunda característica es que ha sido limpiado. En Levítico capítulo 8, no lo voy a leer todo, usted puede leerlo en su tiempo libre. Nos habla de todo el procedimiento que Moisés debió realizar para purificar a los que serían sacerdotes. Fíjese, los lavó con agua. Los lavó con agua. Hubo sacrificios de animales, por lo menos 3. Les untó con sangre ahí. Les puso las vestimentas, que eran tremendas vestimentas. Y les puso aceite. Los ungió con aceite. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué simplemente nada más decir que ustedes son sacerdotes delante de los demás, bla, bla, bla? No. Es que el sacerdote necesitaba ser purificado de sus pecados. Y necesitaba tener una forma de verse diferente. El sacerdote necesita un tratamiento especial. Al igual que nosotros necesitamos un tratamiento especial. Aquí no es solo con decir yo te amo Señor. Señor, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y ya. No, no se trata de eso. Te acepto en mi corazón. No se trata de eso. Acepte todo lo que quiera, pues con todo eso no es salvo. Se trata de que Dios nos elige y Dios limpia nuestros pecados. Y eso ocurre en el bautismo. Lo traemos en nuestra habilidad, somos cada uno de nosotros limpiados de nuestro pecado en el bautismo. Entonces es en ese momento cuando Dios purifica nuestros cuerpos espirituales, cuando limpia nuestras conciencias. Así que un sacerdote es elegido, un sacerdote es limpiado de sus pecados, un sacerdote es llamado a la santidad, es llamado a la santidad. Ellos recibieron una vestimenta especial que los distinguía de los demás. Eran diferentes a los demás del pueblo, no eran iguales. Servían a Dios, específicamente servían a Dios. En el templo. Presentaban sacrificios ante Dios, intercedían ante Dios y el pueblo. Estaban conectadísimos con Dios. Entonces debían tener también
un trato diferente. Éxodo 28, Levítico 8 nos habla de las vestiduras que ellos tenían. Ellos debían ser diferentes a los demás. Cuando en el pueblo de Israel veían a un sacerdote, ellos debían mostrar respeto por ese hombre. No porque era Dios, sino porque era un sacerdote y estaba cerca del Señor. Era especial. Pero también era ungido por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, las personas fueron ungidos por el aceite. Estos hombres fueron ungidos por aceite. A diferencia de las cosas que eran rociadas con aceite, en las personas el aceite se derramaba. Y hay una gran conexión entre derramar el aceite sobre esas personas especiales y derramar el Espíritu Santo sobre los cristianos también. Entonces hay una conexión entre derramar el aceite con el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Así que ellos fueron llamados a la santidad, pero fueron ungidos con el Espíritu Santo también. Un sacerdote tiene el Espíritu Santo. Otra característica para un sacerdote es que estaba preparado para una tarea especial. Ellos eran servidores. Servían a Dios y servían al pueblo de Dios. Y una característica muy importante es que debían ser obedientes. En Levítico 10, versículo 1 al 2, cuando los sacerdotes empiezan su ministerio, dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Los hijos de Aarón murieron quemados delante de Él por ser desobedientes. La obediencia, hermanos, es una característica central en nuestro cristianismo. Como sacerdotes ellos debían ser obedientes y no andar con ideas propias delante de Dios. No es que se me ocurrió hacer esto, no es lo que se te ocurrió hacer, es lo que Dios te mandó a hacer. Y ellos decidieron hacer algo completamente diferente. Así que Dios les mostró: si ustedes no obedecen, ustedes mueren. Gracias a Dios que el día no es así, porque muchos de nosotros somos bien desobedientes y podríamos ser asesinados si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Así que ellos debían ser obedientes a Dios. Un sacerdote no podía ir en contra de la voluntad de Dios, porque si no moría. Un sacerdote debía tener respeto por la palabra de Dios. En Malaquías 2, 4 al 7 se nos dice: entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúen mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se la dijo, pero también de temor. Y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad, en paz y rectitud caminó conmigo, y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es un mensajero del Señor Todopoderoso. Fíjense en los detalles que habla este pasaje, y con esto quiero terminar. Los sacerdotes eran respetuosos de la palabra de Dios, pero además caminaban con el Señor. Caminaban, tenían comunión con el Señor. Y no solo caminaban con Él, sino que impactaban a las personas que no estaban con Dios. Ayudaban a la gente que no estaba con Dios a volverse al Señor. Y además de eso, eran sus mensajeros. Sus mensajeros. Con esto en mente, hermano, Pedro probablemente está diciéndole al pueblo ahí: estas son sus obligaciones.
Así como los sacerdotes lo hacían antes, también nosotros debemos hacerlo ahora. Si ellos eran obedientes, ustedes deben ser obedientes. Si ellos ayudaban a los que estaban sin Dios, ustedes deben hacerlo también. Entonces estamos llamados, cada uno de nosotros, a vivir un sacerdocio real. Hemos sido elegidos. Todos nosotros hemos sido elegidos por Dios. Nos ha dado un propósito para vivir. Y también un estilo de vida que cumplir. Y si vamos en contra de Él, nos rebelamos contra Dios. Yo quiero que usted vaya a su casa el día pensando. No en esta lista de cosas, sino en el estilo de vida que usted está viviendo. Quiero que piense que Dios le llamó no por todo lo que usted es, por toda la profesión, por todos los títulos, por todo lo que usted tiene. Dios le llamó y le eligió simplemente porque le ama, a pesar de las tonterías que hizo. Y nos hizo entender que como sacerdotes de Él, hemos recibido todos estos privilegios, que son privilegios para todos. Usted es un sacerdote real. No lo olvide. No lo olvide. Más bien, empiece a vivir cada día de su vida. Que Dios le bendiga. Gracias por